Muy buen día, hermanos, amigos y todos aquellos que tengan la buena voluntad de ver estos videos y de apreciar la información que se vierte aquí. La vez pasada les hablé cuando compartí con ustedes el video llamado El Camino. ¿Qué es? Hoy es el turno de la verdad. Y también podemos preguntarnos, ¿qué es la verdad? Bien, vamos entonces a comenzar. Yohanan, Juan 14, verso 6b. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les he explicado que los textos se separan en A, B, C, D según los espacios que tengan, el contenido? Este texto de Juan 14, 6b dice, yo soy la verdad. Y esto nos remite en forma inmediata a Yohanan, Juan capítulo 8, en el verso 32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? En aquella época el Señor, el ungido de Dios, Yeshua, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, le habló a los judíos de su época y les dijo que debían conocer la verdad para que entonces sean libres. Y ellos respondieron casi de manera automática y le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás, nunca hemos sido esclavos de nadie. Miren, esto es una gran mentira, porque la historia de Abraham sucedió, se desarrolló mucho antes de la esclavitud por 430 años en Egipto, en Mizrahi. Entonces sí, fueron esclavos en Egipto y por 430 años. Entonces lo que ellos esgrimían era nada más y nada menos que una mentira. Pero ¿por qué la declaraban de tal manera? Porque alguien se las había enseñado en forma primaria y entonces esto se fue llevando de generación en generación y se fueron mentalizando con esa información y fueron repitiendo la mentira tantas veces hasta que se convirtió en una verdad absoluta. Ellos creían realmente que nunca habían sido esclavos de nadie. Entonces le dieron una respuesta allí por demás contundente. Obviamente el Mesías sabía que habrían de responderle y entonces él sabía qué agregar en consecuencia. Pero bueno, fíjense que uno puede decir, como se dice habitualmente, la historia se repite. Y saben que yo les digo que la historia no se repite, nunca. La historia avanza, la historia está en constante avance, en constante progresión. Lo que se repiten son los hechos de aquellos hombres que no aprenden. Porque ya sea el hombre como un pueblo que no aprende, está condenado a reincidir, a cometer los mismos errores. En tanto que no aprenda o no aprendan, van a cometer siempre los mismos errores. Entonces, no es que la historia se repiten los hechos de aquellos hombres o de aquellos pueblos que no han aprendido. ¿Mm? Y el no aprendizaje también responde a una situación determinada o a un conjunto de situaciones que forman en consecuencia este tipo de informaciones erróneas, falsas, pero que llegan a convertirse en una verdad. Bien, estamos hablando entonces, les estoy hablando acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Teilim, Salmo 119, verso 160, dice,
la suma de tu palabra es verdad. ¿Mm? Siempre estamos girando en torno a lo mismo, al Hijo de Dios, el cual, el enviado de Dios, claro, el ungido, Yeshua, que él mismo dijo ser la verdad. Y él mismo dijo que cuando conociéramos la verdad, ella nos haría libres. ¿Mm? Y luego dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Ahora, ¿qué es lo que hay que sumar? ¿Qué hay que sumar para decir, bueno, obtengo entonces como resultante la verdad? Miren, ¿qué significa la suma? La suma de la palabra de Dios. Así es. Eh, la palabra de Dios está compuesta de dos aspectos, uno espiritual y el otro físico. ¿Mm? Ven que antepongo lo espiritual a lo físico, ¿por qué? Porque todas las cosas tienen su origen, su nacimiento en el ámbito, en el plano espiritual, y luego se traducen a lo físico. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen ojos no nada más que físicos, terrenales, puedan verlo. ¿Mm? Pero el que es espiritual, el que maneja esta parte, lo ve de antemano, lo ve mucho antes de que se traduzca a lo físico. Bien, entonces, ¿qué significa la suma de la palabra de Dios? Significa la totalidad de la palabra, es decir, no agregar, no quitar. Eso significa que debemos observar ambos planos, lo espiritual como lo físico. Allí está la suma de la palabra de Dios. ¿Mm? Bien, ¿recuerdan la historia de Job? Aquel varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Bien, ¿recuerdan lo que le sobrevino luego? Fueron 4 grandes calamidades, ¿sí? La muerte de su ganado por separado, eh, y por último la muerte de sus 10 hijos. ¿Mm? 7 varones, 3 mujeres, números perfectos en el orden de del ámbito, eh, a ver, de la Kabbalah bíblica. Son números perfectos. También el 10 es un número perfecto. Bien, pero ¿cómo le sobrevinieron estas calamidades 4, que es otro número perfecto? Siendo que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿saben por qué? Porque este hombre era un sentimental. Él vivía para sus hijos, cada día ofrecía sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, sacrificios por si habrían pecados. Él decía, sí, seguro mis hijos cometieron, blasfemaron contra Dios. Eh, entonces, claro, tenemos que observar aquello que nunca se ha querido decir, pero que acá en el ámbito judaico se conoce perfectamente. Job no era el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo era a ojos de los hombres, ¿sí? Él era dentro de los hombres, sí, era un hombre perfecto, recto, hacía obras de bien, ayudaba, asistía al necesitado, a la viuda, pero era sentimental, vivía para sus hijos, ¿sí? Ya ve que no se encuentra en ningún momento que le dirija una palabra hermosa o amorosa a su mujer, sino que pensaba permanente en sus hijos, vivía, en vez de vivir para Dios, vivía para sus hijos. ¿Mm? Y sus hijos tenían cada uno que hacer sus sacrificios,
y presentarse como correspondía delante de Dios. Pero claro, declara el texto que vivían de fiesta en fiesta, comiendo, bebiendo, ¿sí? Una cosa que evidentemente en algunos casos excedía aquello que era natural y entonces no era del agrado de Dios. La prueba está que las almas no duermen, sino que son arrebatadas, algo muy diferente una cosa de la otra. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque no es Dios quien toma las almas, sino que le autoriza a su hijo desobediente, a nuestro hermano mayor desobediente, a Heilel, ¿sí? A que tome esas almas. Entonces las almas fueron arrebatadas. Un alma cuando es arrebatada no duerme y es entonces tomada para Dios, ¿no? Sino que es entregada. Pero esto lo hizo Dios por el hecho de que este hombre era un sentimental y desconocía el amor de Dios. Y uno dice, puede llegar a decir, pero ¿cómo? Por el simple hecho de no conocer el amor de Dios, le va a quitar 10 hijos, le va a quitar el ganado, No, no es un simple hecho no conocer el amor de Dios. Es un hecho extremadamente delicado, no conocer el amor de Dios. Entonces la historia nos muestra que el hombre reincide. Este estudio está dirigido nuevamente como el primero, hacia el pueblo gentil. Porque esto, cuando yo lo dirige al pueblo judío, tiene un carácter diferente. Porque el Mesías no vino para el pueblo judío para comprar almas. El pueblo hebreo ingresa por la promesa. Necesitamos también del Mesías, pero en otro aspecto, no como el pueblo gentil. Bien, decía que este estudio está dirigido, esta enseñanza, al pueblo gentil. Entonces, allí, este hombre que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el capítulo 42, en el verso 6, cierra diciendo, de oído te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que el hombre no vivía para Dios porque lo desconocía. Desconocía quién era Dios, desconocía su amor, porque al no conocer el amor, el hombre desconoce completamente a Dios. Puede hablar por lo que lee, pero lo que uno lee está centrado así como si lo toma como una historia, está dentro del plano físico. No puede profundizar porque al no conocer el amor de Dios no tiene ojos espirituales, no tiene oídos espirituales con que oír la voz de Dios. Entonces, la historia sucede que nos muestra a los hombres reincidiendo. Pueblo gentil, querido pueblo, estimado, amado pueblo. ¿Por qué? Porque son ustedes también hijos verdaderos del Dios único. Pero ¿saben qué sucede? Los sentimientos nublan los ojos del alma. Los sentimientos nublan los ojos del alma. Ustedes se han quedado, ¿sí? Con esos sentimientos que les permiten ver a su Jesús. Si ustedes le dijeran, querido pueblo gentil, deben ser libres, ustedes van a responder, nosotros ya somos libres porque hemos conocido al Cristo. No, ustedes conocieron un ser físico, un ser humano que vino a representar, a mostrar la forma de vida correspondiente, pero no conocieron a ese Hijo de Dios en el plano espiritual, el cual es la verdad, porque Él es la verdad, pero solo en el plano espiritual. Y hay que estar en el plano espiritual parado para poder verlo como la verdad, para verlo primeramente como el camino y ahora como la verdad. Es necesario, es preciso abandonar la postura que tienen. ¿Por qué? Porque se han quedado en el tiempo, queridos hermanos, no han evolucionado.
como Dios les reclama. Dejas tus sentimientos y tu arraigo a la imagen humana de un ser que no es Dios, porque es el Hijo de Dios, es el Hijo del Creador, que vino a esta tierra a representarlo. Pero vino a representarlo mostrándonos cómo se vivía la ley de ese Padre, ¿sí? Y vino a esta tierra a declararnos que Él era camino, verdad y también vida. Pero claro, esta es la otra parte de la Escritura, la parte espiritual, la que aún desconocen, queridos hermanos. Estoy tratando de llevarlos por el mejor medio de ese plano espiritual al plano físico, porque lamentablemente ustedes han comenzado a la inversa, de manera invertida. No comenzaron por lo espiritual. ¿Por qué? Porque nadie les habló, nadie se los declaró correctamente. Entonces, deben dejar sus sentimientos de lado y en consecuencia dejar el arraigo, dije, a esa imagen de un ser humano que lo han endiosado, porque ningún ser humano puede ser Dios. Está prohibido por Dios adorar a un hombre. Está prohibido. Ese hombre que vino representando a Dios, pero no era ni es Dios. Es el Hijo del Dios viviente. Él mismo lo dijo estando en esta tierra. Yo soy el Hijo de Dios, por eso los judíos querían asesinarlo. Porque él declaraba ser Hijo de Dios, y los judíos entendían que él decía ser el Mesías. No era cualquiera de los hijos de Dios, sino cualquiera hubiese dicho, yo también soy hijo de Dios. Y el otro, yo también, y yo también, pero ninguno reaccionó de esa manera. Querían asesinarlo porque ellos entendían que al él declarar que era el Hijo de Dios, estaba declarando que él era el Mesías prometido para el pueblo de Israel y para todas las naciones. ¿Comprenden esto? Yo sé que no lo sabían. Bien, entonces, ese Hijo de ese Dios único, de ese Dios altísimo, de ese Todopoderoso, es camino y es verdad, pero solo en el plano espiritual, no fuera de él. Y no lo van a hallar nunca, jamás, en tanto que no asciendan, no se eleven al plano espiritual. Miren, Dios ha hecho su aporte. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte de Sinaí? Bien. Moisés subió y Dios descendió, y allí se produjo ese encuentro entre hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Ustedes, hermanos, deben dar ese paso, deben ascender para entonces se produzca el encuentro con el Dios que aún no conocen. Todá Rabá. Bendito sea Dios. Los bendigo por el Elohim y otra vez les pido, por favor comuníquense a mi correo, moredaniel5778@gmail.com. Estoy esperando para dar comienzo a las enseñanzas en el plano espiritual. Por favor, anímense, desafíen a Dios, desafíenlo a Dios. Está bien hacer eso. Desafíen a Dios. Y esto les va a traer como consecuencia la verdadera bendición, la que hasta el día de hoy desconocen. Shalom Aleichem, paz a ustedes. Otra vez, por favor, hermanos, espero sus correos. Entonces podré enviarles material a esos correos. Shalom, shalom.